Antes de ser leyenda, fue incendio. Un incendio que tomó la música, la moda y la religión y las convirtió en un escenario donde nada era sagrado y todo podía reinventarse. Madonna no llegó a romper reglas, llegó a demostrar que nunca existieron. Mientras el mundo intentaba encasillar a las mujeres en silencios elegantes, ella decidió gritar con corsés cónicos, crucifijos brillantes y una sensualidad que no pedía permiso. Jean-Paul Gaultier lo dijo sin titubear: el cuerpo que hizo moderna la provocación. Y tenía razón. Madonna transformó su propio cuerpo en manifiesto político, templo profano, pasarela viviente donde cada atuendo era arma y cada escándalo era declaración de libertad. Su estilo no imitaba tendencias, las dictaba. Su rebeldía no buscaba polémica, buscaba poder. Y su visión no era moda, era revolución. La historia que estás por descubrir no es la de una cantante, es la de una mujer que cambió para siempre la historia de la moda mundial, que convirtió el deseo en identidad, la fe en espectáculo y la moda en el lenguaje más peligroso de la cultura pop. ¿Estás listo para entrar al universo donde Madonna dejó de ser humana para convertirse en símbolo? Antes de iluminar escenarios, Madonna creció en una casa donde la fe era regla y el silencio era castigo. Su infancia en Michigan estuvo marcada por rezos interminables, faldas largas y una disciplina que parecía escrita para ahogar cualquier chispa de irreverencia. Pero en ella, esa chispa no se apagó. Se convirtió en un fuego lento, escondido detrás de una niña que bailaba frente al espejo para escapar del peso de lo correcto. Cuando perdió a su madre, el mundo dejó de ser un lugar seguro. A partir de entonces, Madonna no buscó consuelo en los rituales, sino en la libertad. Entendió que la religión podía ser refugio, pero también una jaula. Y esa contradicción, tan íntima y tan dolorosa, se convertiría en una de las columnas más poderosas de su estética futura. Allí nació la mujer que un día usaría crucifijos gigantes como accesorios y que transformaría la iconografía sagrada en escudo personal. En la escuela católica, mientras todos seguían normas estrictas, ella aprendió a romperlas en silencio, doblando levemente la falda, maquillándose a escondidas, bailando con una energía que incomodaba a maestros y fascinaba a compañeros. Era una niña que ya entendía un secreto que cambiaría su destino. La mirada del mundo puede ser un juicio, o puede ser un escenario. Al llegar a la adolescencia, la danza le abrió una grieta hacia otro universo. No era solo movimiento, era libertad física, emocional y estética. Y Madonna descubrió que podía moldear su identidad como se moldea el cuerpo frente al espejo. Ese descubrimiento fue su primer acto de moda. No tenía dinero, no tenía diseñadores, pero tenía la convicción de que la ropa podía ser grito, desafío y salvación. Lo que los demás veían como rebeldía juvenil, en realidad, era el nacimiento de un lenguaje visual. Un lenguaje que pronto incendiaría Nueva York. Llegó a Nueva York con $40, una maleta pequeña, y la certeza de que el mundo tendría que doblarse ante su voluntad. La ciudad era peligrosa, ruidosa, impredecible. Pero para Madonna, era un templo donde podía renacer sin pedir absolución. Caminaba por Alphabet City con botas desgastadas, cinturones de cuero que encontraba en tiendas de segunda mano y crucifijos robados de su propio pasado religioso. Era punk, era callejera, era una mezcla imposible que solo ella podía sostener. Allí descubrió que la moda no necesita lujo para ser revolución. Bastaba actitud, bastaba convicción, bastaba un cuerpo dispuesto a convertirse en lienzo. Madonna transformó su pobreza en estética. Sus guantes de encaje, sus cadenas, sus camisetas rotas y su maquillaje excesivo no eran necesidad, eran estrategia. Ella estaba creando una identidad tan poderosa que la industria tendría que seguirla, aunque no quisiera. Mientras los clubes de Nueva York hervían con sonidos electrónicos, pop y disco, Madonna entendió algo que cambiaría su destino para siempre, que la música podía vestirse, que una canción podía tener textura, color, aroma, que un look podía hacer que un coro se volviera inolvidable. Y en esa mezcla perfecta entre ritmo y estilo, nació el personaje que conquistaría MTV antes de que MTV entendiera lo que tenía frente a sí. Su entrada al mainstream no fue casualidad, fue un asalto cultural. Cada aparición televisiva era una provocación calculada.
Cada video musical era una pasarela disfrazada de clip, y cada baile era una declaración de soberanía. Cuando Madonna movía el cuerpo, lo hacía con una certeza feroz. El mundo estaba mirando, y ella iba a decidir qué verían. Antes de que la moda la adoptara, ella ya la había destronado. Nueva York no la moldeó, ella moldeó a Nueva York. Y a partir de ese momento, todo lo que tocaba se convertía en tendencia. No porque buscara aprobación, sino porque había descubierto la fórmula más temida del espectáculo, la autenticidad convertida en espectáculo. Antes de que el mundo entendiera lo que era la provocación elegante, Madonna ya la estaba escribiendo con su propio cuerpo. Pero todo cambió el día en que su camino se cruzó con Jean-Paul Gaultier. Aquello no fue una colaboración, fue una colisión cósmica. Él buscaba una musa que desafiara las reglas. Ella buscaba un diseñador que no tuviera miedo de quemarlas. Cuando se miraron por primera vez, la moda entendió que estaba a punto de mutar para siempre. Gaultier vio en Madonna lo que nadie había tenido el valor de nombrar, un poder físico, espiritual y cultural, capaz de convertir el deseo en manifiesto. Por eso dijo aquella frase que quedó grabada en la historia: el cuerpo que hizo moderna la provocación. No era un cumplido, era un diagnóstico de impacto, porque Madonna no usaba ropa, usaba armaduras, y Gaultier era el único capaz de forjarlas. El corsé cónico nació así, de una mezcla perfecta entre irreverencia, erotismo y rebeldía intelectual. No era una pieza de lencería, era una revolución en forma de punta. Cada vez que Madonna lo usaba, insultaba siglos de moralidad, domesticación y expectativas sobre cómo debía comportarse una mujer en la cultura pop. Era una bofetada estética contra todo lo que intentaba ser correcto. Con el Blonde Ambition Tour, Madonna convirtió la pasarela en campo de batalla. Cada paso era un ritual, cada pose, un desafío. La iconografía religiosa se mezclaba con sexualidad explícita. Y el público, en vez de escandalizarse, quedó hipnotizado. El Vaticano protestó. Los medios se obsesionaron. La moda se rindió. Madonna había descubierto el truco final. La provocación no funciona si se hace para llamar la atención. Funciona cuando nace de una verdad interna que nadie más se atreve a mostrar. Ella era esa verdad. Gaultier la amplificó. Y juntos escribieron una estética que todavía hoy sigue imitada, reinterpretada, deseada. Mientras otros artistas buscaban no molestar a nadie, Madonna buscaba incomodar a todos, porque sabía que la moda, como la fe y como el deseo, solo evoluciona cuando alguien se atreve a profanarla. Y ella lo hacía con una sonrisa, un corsé puntiagudo y la certeza de que el futuro estaba hecho para las que no temen arder. Cuando Madonna lanzó Like a Prayer, el mundo creyó que estaba viendo un video musical. En realidad, estaba presenciando un manifiesto vestido de herejía. Era la primera vez que una artista pop se atrevía a tocar la iconografía religiosa como si fuera maquillaje, vestuario o escenografía. Crucifijos, estigmas, altares encendidos, un santo afrodescendiente que lloraba. Lo sagrado y lo profano ya no eran opuestos, eran un diálogo. Y Madonna estaba en el centro, dirigiendo la conversación con el cuerpo. Desde niña había convivido con los códigos visuales del catolicismo, los vitrales que parecían ojos, el olor a incienso que se pegaba a la piel, las figuras de mármol que miraban sin juzgar. Cuando creció, decidió reescribir esos símbolos, no para burlarse, sino para reclamarlos, para decirle al mundo que una mujer también podía hablar de pecado, fe, culpa y redención, y que podía hacerlo desde su propio deseo. La estética del video era una bomba cultural. Su vestido corto negro contrastaba con el fuego del altar. Sus labios rojos parecían un desafío directo al silencio impuesto sobre las mujeres piadosas. Era sensualidad enfrentando devoción. En ese choque nació una nueva Madonna, la mujer que entendió que la moda podía ser un puente entre espiritualidad y rebeldía. La reacción fue inmediata. El Vaticano la condenó. Varias organizaciones religiosas pidieron boicot. Las marcas temblaron. Pero el público quedó fascinado, porque detrás del escándalo había una verdad innegable. Madonna estaba diciendo lo que millones sentían pero nunca habían dicho: que la religión también podía ser una construcción estética, que la fe podía entrelazarse con el cuerpo, que la espiritualidad no era exclusiva de quienes dictaban las reglas.
Ese video definió una década. Y definió una estética. La mezcla poderosa entre cruz y corsé, entre piel y símbolo, entre luz de altar y oscuridad del deseo. A partir de Like a Prayer, la moda descubrió que podía hablar de Dios, y Madonna descubrió que podía reescribirlo. Para muchas artistas, el cuerpo era adorno. Para Madonna, era territorio político. Con Vogue y el libro Sex, llevó esa idea al límite, desafiando cada regla escrita y no escrita sobre lo que una mujer podía mostrar, decir o desear en público. No lo hizo para provocar escándalo, lo hizo para reclamar soberanía. En una cultura que quería controlar el cuerpo femenino, ella decidió convertirlo en una obra de arte viviente y en un arma. Vogue nació de los clubes queer de Nueva York, de salas donde hombres expulsados por la sociedad encontraban un hogar en el movimiento. Allí, entre tacones, abanicos y poses que imitaban fotos de revistas de moda, Madonna entendió algo esencial, que la belleza podía ser refugio, que la moda podía ser resistencia, que la elegancia podía ser un grito. Tomó esa energía y la llevó a MTV, transformando un baile marginal en un lenguaje global. No fue apropiación, fue amplificación. Fue un homenaje a una cultura que la inspiró desde que llegó a Nueva York. El videoclip, con sus sombras dramáticas, guantes satinados y poses que parecían esculturas en movimiento, definió la estética de los 90. Cada gesto era una fotografía, cada mirada un desafío. Madonna no estaba bailando, estaba coronándose, mostrando que la alta moda no pertenecía a las élites, sino a quienes tenían la valentía de reinventarla. Y entonces llegó Sex, un libro que no era pornografía ni simple provocación, sino un manifiesto visual sobre autonomía, deseo y fantasía. Los críticos lo llamaron escándalo. Las feministas se dividieron, las marcas temblaron, pero el público entendió el mensaje más profundo. Madonna estaba diciendo que las mujeres podían hablar del sexo con la misma libertad con la que los hombres lo habían hecho durante siglos, que el erotismo no era vergüenza, sino narrativa, que el cuerpo podía ser un texto, y que ella lo estaba escribiendo sin censura. En esa mezcla explosiva entre alta moda, cultura queer y sexualidad abierta, Madonna se convirtió en algo más que ícono. Se convirtió en espejo, en un reflejo incómodo pero necesario de una sociedad que todavía no sabía nombrar sus propios deseos. Y así, mientras el mundo intentaba contenerla, ella seguía creciendo, con corsés metálicos, con labios oscuros, con una mirada que nunca bajaba. Madonna ya no buscaba aprobación, buscaba liberación, y arrastró al mundo entero con ella. Si algo definió la grandeza de Madonna no fue un look, ni un escándalo, ni siquiera una era. Fue su capacidad de renacer sin pedir permiso. Mientras otros artistas se aferraban a una identidad por miedo a desaparecer, ella hacía lo contrario, la destruía, una y otra vez. Cada reinvención era un giro estético tan radical que parecía una nueva artista emergiendo de las cenizas de la anterior, pero siempre con un hilo invisible, la voluntad feroz de dominar el relato. En los años 90, cuando la moda decidió volverse minimalista, ella eligió lo opulento. Cuando el pop se inclinaba hacia la inocencia, ella prefirió la ironía. Cuando las tendencias apostaban por la discreción, ella regresó al maximalismo icónico de Gaultier. Era como si escuchara el pulso de la cultura un segundo antes que los demás, como si pudiera prever hacia dónde se movería la estética global y torcerla a su favor. Con Ray of Light, el mundo vio nacer a una Madonna distinta, espiritual, etérea, futurista. Ya no buscaba provocar con el cuerpo, sino con la energía. Su estilo se volvió una mezcla de misticismo oriental, tonos plateados, telas que parecían respirar. Era una estética líquida, luminosa, conectada con una búsqueda interior real. Y sin embargo, no perdió su poder visual. Transformó la espiritualidad en moda. Convirtió la introspección en haute couture. Después, con Music, volvió a romper esquemas. Mientras todos huían del kitsch, Madonna lo abrazó. Sombreros vaqueros, pieles sintéticas en tonos eléctricos, estética rodeo futurista que mezclaba nostalgia americana con humor pop. Lo que para otros era mal gusto, para ella era visión, porque entendía que la moda no avanza por seguir reglas, sino por violarlas con estilo.
Y cuando parecía que ya no podía sorprender, apareció la era Confessions on a Dance Floor. Trajes de lentejuelas, peinados disco, leotardos que parecían sacados de un club setentero, pero reinterpretados para el siglo XXI. Madonna no revivió el pasado, lo rediseñó, lo volvió sexy, moderno, filosófico. La prensa trataba de encasillarla en cada comeback. La Madonna provocadora, la Madonna mística, la Madonna electrónica, la Madonna disco. Pero todas eran la misma. Una mujer que entendió, antes que nadie, que la moda es un ciclo interminable de muerte y renacimiento, y que quien domina ese ciclo, domina la cultura. Por eso, en cada era, Madonna no se adaptaba, obligaba al mundo a adaptarse a ella. Con el paso del tiempo, muchas figuras icónicas se convierten en memoria, en fotografía, en referencia, en pasado. Madonna no. Su impacto siguió creciendo incluso cuando la industria intentó archivarla como leyenda y no como fuerza activa. Pero el problema para quienes quisieron enterrarla era simple. El pop moderno nació de sus huesos. Toda estrella que llegó después heredó algo suyo, incluso cuando no lo admitían. Estética, actitud, ambición, irreverencia. Madonna no solo inspiró, fundó un ADN cultural. La moda del siglo XXI, obsesionada con la mezcla entre sacro y profano, entre alta costura y calle, entre erotismo y espiritualidad, es una prolongación directa de su visión. La obsesión por los crucifijos como accesorio, la lencería convertida en ropa exterior, las cinturas marcadas por corsés reinterpretados, los guantes, las capas transparentes, las coronas metálicas en pasarelas de Balmain, Mugler, Gaultier o Schiaparelli. Todo eso tiene un origen común. La mujer que unió religión, sexo y moda en un solo lenguaje visual. Artistas contemporáneas como Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Rosalía, Doja Cat o Dua Lipa no estarían construyendo sus narrativas si Madonna no hubiera abierto el camino con dinamita en lugar de delicadeza. Cuando una estrella pop usa moda para enviar un mensaje político, está siguiendo su blueprint. Cuando una mujer desafía a la prensa y controla su imagen, está usando su método. Cuando un artista mezcla referencias religiosas, queer, ancestrales y futuristas, está caminando sobre el terreno que ella conquistó. Pero quizá su influencia más profunda no fue estética, sino conceptual. Madonna enseñó que la moda no debía decorarte, debía hablar por ti, que un look podía ser un manifiesto, que la identidad no es estática, es editable, que una mujer tiene derecho a reescribirse tantas veces como quiera, sin pedir permiso a los medios, a la sociedad ni a la industria. Cada red carpet donde alguien aparece con un outfit imposible, cada performance donde la estética cuenta una historia paralela a la música, cada artista que toma control absoluto de su narrativa visual. Todo eso lleva su huella. Madonna no dejó un legado, dejó una arquitectura cultural completa, un marco conceptual donde la moda es libertad, rebeldía, sexualidad, fe, arte y poder. Y si hoy la moda se mueve rápido, es porque ella enseñó que la transformación es el motor de la belleza contemporánea. En un mundo obsesionado con lo nuevo, Madonna sigue siendo la raíz. Detrás del ícono indestructible que el mundo veía en alfombras rojas y giras mundiales, existía una mujer que libraba batallas silenciosas. Madonna siempre fue percibida como invencible, casi sobrehumana, pero esa percepción ocultaba la verdad más profunda de su poder. Su fragilidad nunca la detuvo, la afiló. Cada caída, cada crítica, cada ataque moralista, cada titular que intentó reducirla, fue convertido en gasolina estética, en discurso visual, en reinvención. El mito no nació porque fuera perfecta, sino porque se negaba a quebrarse donde otros esperaban verla derrotada. La prensa la siguió como una sombra tóxica durante décadas. Cuestionaban su edad, su cuerpo, su maternidad, su fe, sus decisiones sentimentales, su libertad para vivir sin explicaciones, y sin embargo, nunca cedió el control. En un mundo que exigía que las mujeres envejecieran con discreción, ella eligió la exageración, el brillo, el exceso. Mostró que la edad no era límite, sino narrativa. Una narrativa que ella podía moldear con cirugía estética, con looks futuristas, con coreografías imposibles, con la misma insolencia con la que entró a Nueva York años atrás.
Su vida privada también fue campo de guerra. La maternidad la transformó, pero no la domesticó. Los romances, tan comentados como malinterpretados, se volvieron parte de su teatralidad. Cada amor era un capítulo, no una definición. Cada ruptura, un nuevo renacimiento creativo. Quienes intentaron retratarla como figura incontrolable, nunca entendieron que el caos era su estrategia. No era víctima del espectáculo, era su directora. Hubo momentos de dolor real, pérdidas, enfermedades, campañas mediáticas crueles, demandas legales, cancelaciones simbólicas. Pero incluso en sus horas más oscuras, Madonna sostuvo el mismo principio que había descubierto de adolescente frente al espejo. La mirada del mundo puede ser un juicio o puede ser un escenario. Ella siempre eligió lo segundo. Y así nació la mujer detrás del mito. Una mujer que no pretende ser ejemplo moral, sino ejemplo de libertad. Una mujer que sabe que cada versión de sí misma es legítima, incluso las que incomodan. Una mujer que entendió que el cuerpo envejece, pero la voluntad no. Y por eso, hasta en sus sombras, Madonna sigue siendo luz. Para Madonna la moda nunca fue superficial. Fue su lengua materna, su escudo, su espada, su modo de irrumpir en lugares donde no la querían y obligarlos a escucharla. Mientras la mayoría veía la ropa como adorno, ella la transformó en un sistema de poder. Con cada look redefinió no solo su carrera, sino el debate cultural de la época. La moda dejó de ser lo que usas y se convirtió en lo que dices sin hablar. Cuando subía al escenario vestida con el corsé cónico de Gaultier, no solo estaba creando un ícono, estaba cuestionando siglos de control religioso y social sobre el cuerpo femenino. Cuando mezclaba crucifijos con transparencias, no buscaba escandalizar por escandalizar. Estaba derribando fronteras entre lo sagrado y lo profano, revelando que la estética también podía desafiar dogmas. Para ella, el cuerpo vestido era un territorio político, y sabía usarlo. La época del American Life mostró una faceta distinta. La Madonna crítica del militarismo, del consumo, de la obsesión por la imagen. Trajes inspirados en uniformes, boinas, estampados camuflados, reinterpretados como denuncia. Sus looks se volvieron protesta. Cada prenda, un comentario sobre el mundo que la rodeaba. Cuando participó en campañas contra la violencia armada y a favor de los derechos LGBTQ, su estética se volvió símbolo, pancarta, bandera. Nunca fue neutral. Nunca quiso serlo. La era MDNA llevó esa visión a un extremo teatral. Máscaras venecianas, corsetería barroca, cuero afilado. Era un carnaval oscuro donde la mujer que todos creían conocer aparecía renovada, multiplicada. Y más tarde, en Rebel Heart, mezcló la iconografía del martirio con el glamour. Vendajes convertidos en alta moda, tiaras de espinas, vestidos que parecían arrancados de un templo prohibido. Era una declaración feroz. Las cicatrices también pueden ser corona. En Madame X, la moda se volvió identidad fractal. La espía, la monja, la profesora, la revolucionaria, la amante. Madonna creó una colección de personalidades que usaban la ropa como manifiesto. Cada una encarnaba un rol político, una lucha, una narrativa social diferente. La moda se transformó en teatro global, un mapa de todas las batallas internas y externas que ella había librado. El impacto fue tan profundo que hoy, cuando una celebridad usa un vestido para enviar un mensaje, nadie se sorprende, porque Madonna lo hizo primero. Con ella, vestirse se convirtió en acto cultural, desvestirse en acto filosófico y reinventarse en acto revolucionario. Por eso, en la historia de la moda mundial, Madonna no es solo un icono, es un capítulo entero, una revolución con nombre propio. El legado de Madonna no puede medirse en premios, discos vendidos o giras agotadas. Su influencia opera en otra dimensión, más profunda y más peligrosa, la del imaginario colectivo. Ella no solo cambió la música o la moda, cambió la forma en que la cultura entiende a la mujer, al cuerpo, al deseo, a la fe, a la libertad y al espectáculo. Su poder no reside en que abrió puertas, reside en que destruyó muros enteros, dejando un territorio nuevo donde otras pudieron construir. Cada década del pop posterior a ella está moldeada por sus sombras y sus destellos. Cuando una estrella decide reinventarse sin miedo al ridículo,
está usando su modelo. Cuando una artista controla su narrativa visual y mediática con precisión quirúrgica, está usando su método. Cuando una mujer convierte sus heridas en estética, su rabia en performance y sus deseos en discurso, está caminando sobre terreno que Madonna limpió con fuego. Pero su legado no es un catálogo de imitaciones, es un sistema, una arquitectura completa, una forma de mirar el mundo. En las universidades se estudia su uso de símbolos religiosos como semiótica pop. En las escuelas de moda, sus looks se analizan como capítulos fundamentales de la evolución contemporánea. En los estudios de género, su discurso corporal se revisa como un punto de inflexión. Y en la cultura LGBTQ+, su apoyo inquebrantable durante los peores años de la crisis del VIH-Sida la elevó de ícono a aliada histórica. Para millones, Madonna no fue solo música, fue refugio. Su legado también tiene una dimensión incómoda. Mostró que el éxito no te protege del juicio social y que ninguna mujer poderosa está exenta de la misoginia. Cada vez que los medios la atacaron por su edad o su sexualidad, quedaron expuestos. Cada vez que ella respondía con más brillo, más energía, más provocación, demostraba la fragilidad de un sistema que temía ver a una mujer decidir sobre su propio destino sin pedir permiso. Hoy, la figura de Madonna es más que una estrella, es un espejo que revela lo que la cultura ama, lo que teme y lo que todavía no sabe nombrar. Un espejo que incomoda, inspira, irrita, eleva. Un espejo que ninguna otra artista ha podido reemplazar. Imitarla es fácil, alcanzarla es imposible, porque Madonna no dejó un camino, dejó un universo, y quienes entran en él, inevitablemente, cambian para siempre. Al final, cuando se observa la vida de Madonna desde la distancia, parece imposible separar a la mujer del fenómeno, pero esa confusión no es error, es su obra maestra. Ella construyó un personaje capaz de expandirse más allá del cuerpo, más allá de la época, más allá de la industria. Un personaje que se convirtió en símbolo global de libertad estética, sexual y espiritual. Madonna demostró que la moda no necesita permiso para ser sagrada, profana, política o íntima. Puede ser todas al mismo tiempo. Demostró que el cuerpo femenino no debe ajustarse a la moral, sino a la voluntad de quien lo habita. Demostró que la edad no es límite, sino narrativa. Demostró que el escándalo es una herramienta cuando nace de la verdad interior. Y sobre todo, demostró que una mujer con visión puede reescribir las reglas de toda una industria sin pedir perdón por hacerlo. El mundo intentó definirla con nombres diminutos: provocadora, rebelde, controversia, ícono pop. Pero ninguno bastaba porque todos eran demasiado pequeños para contenerla. Madonna no fue una musa, fue arquitecta. No fue un ícono, fue un antes y después. No siguió la moda, la movió, forzó sus límites, le dio un nuevo lenguaje. Hoy, cada pasarela que mezcla religión con deseo, cada videoclip que usa la estética como manifiesto, cada artista que se reinventa con ferocidad, cada mujer que toma control de su narrativa, existe gracias a ella. Madonna no solo cambió la historia de la moda mundial, cambió la historia del poder femenino. Y aunque su nombre ya es leyenda, su estética sigue viva en cada rincón de la cultura contemporánea. Porque hay mujeres que pasan por el mundo dejando huellas, pero hay otras, muy pocas, que dejan arquitectura. Madonna es una de ellas.